Ok, este tema de equilibrio químico va a ir muy de la mano con el principio de Le Chatelier. ¿Y qué nos dice Le Chatelier? Si un sistema en equilibrio modifica su condición debido a una perturbación externa, entonces el mismo sistema se desplazará para reducir dicha alteración. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Si se dan cuenta en la figura, vamos a mantener un equilibrio. No va a ser la misma cantidad, ni va a ser en la misma proporción, pero van a tener lo mismo en ambos lados. Por ejemplo, si se dan cuenta, el círculo es más grande que el círculo de acá. No están en la misma proporción, pero sí valen igual. Sí tienen lo mismo en ambos lados como para mantener un equilibrio. Vamos a llamar a cada lado una cantidad, ¿sí? Cantidad izquierda y cantidad derecha. La proporción de cada cantidad es diferente, pero van a tener lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar si yo agrego, no sé, un peso de más a esto? ¿Qué va a pasar si yo le agrego un peso de más? Supongamos que yo le voy a agregar un círculo de más, ¿sí? Si yo le agregara un círculo de más, entonces la balanza se vendría hacia abajo. Ujú. Y desequilibraría todo el sistema y no nos conviene. ¿Por qué? Porque las cosas en una reacción, más bien los compuestos en una reacción, siempre tienen que permanecer en equilibrio. ¿Por qué? Porque la materia no se destruye, solamente se transforma. Entonces no podemos aumentar de un lado y que del otro lado pues no haya la misma cantidad. Algo va a faltar ahí. Siempre, es más, hay una regla que uno de los doctores en mi clase siempre dice, que todo lo que entra tiene que salir, tal vez no de la misma manera, pero puede estar cambiado, no va a salir en la misma proporción, pero tiene que ser la misma cantidad. Si yo meto 15 litros de agua al refrigerador, voy a sacar el congelador, perdón. Cuando yo saque hielo voy a tener el mismo volumen, solamente que va a cambiar esa fase. Entonces eso pasa con las ecuaciones. Si yo meto 15 litros de un compuesto, tienen que salir los mismos 15 litros, tal vez no del mismo compuesto. Pueden salir, podemos tener dos productos, ¿no? Por ejemplo, metemos, no sé, 15 litros de, de cloruro de sodio más agua. Y vamos a tener como producto, no sé, otros dos compuestos. Y en ambos lados tengo que tener los 15 litros. 15 litros de un producto de los reactivos y 15 litros de los productos. Tal vez no de la misma manera, no en la misma proporción. Tal vez, no sé, un compuesto PC tenga 10 litros y uno 5 y de los productos y en los reactivos tal vez uno solo tenga 14 y uno tenga 1 litro y así sucesivamente. Eso es a lo que me refiero. Entonces, si yo aumento algo de un lado, va a desproporcionar y va a desequilibrar el sistema completamente, haciendo que la balanza se venga hacia abajo y vamos a perder el control de la ecuación o se va a desestabilizar. Entonces, si la balanza se va hacia abajo, ¿qué es lo que tengo que hacer para nivelarla? Pues agregar otro peso para mantenerla estable. ¿Sí? Nuestra ecuación no puede permanecer desequilibrada. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tratar de contrarrestar ese equilibrio poniéndole otro peso. ¿Sí? Entonces, con respecto a la química, esta ley se va a aplicar de acuerdo a las alteraciones que sucedan. Pueden pasar, bueno, pueden existir tres tipos de alteraciones: concentración, temperatura y presión. ¿Sí? Estos tres factores van a provocar variaciones dentro del sistema. ¿Qué va a pasar si yo aumento la concentración de una sustancia? Bueno, el equilibrio se va a desplazar en dirección contraria para disminuir la concentración de la sustancia que se adicionó. Ahora, la segunda es la temperatura. ¿Qué va a pasar? Si yo incremento la temperatura de un sistema que reacciona, este se va a desplazar en dirección donde la reacción sea endodérmica. ¿Sí? Si la temperatura desciende, entonces el sentido del desplazamiento del equilibrio es hacia donde la reacción sea exotérmica.
Y con respecto a la presión, ¿qué va a pasar si yo aumento la presión de un sistema gaseoso? Bueno, el punto de equilibrio se va a desplazar hacia donde haya menor formación de moles, es decir, menor volumen, y en caso contrario hacia donde se produzca mayor número de moles o mayor volumen para aliviar dicha tensión. Ok, voy a adentrarme en cada uno de los factores, Vamos primero por la concentración. ¿Qué va a pasar si yo aumento la concentración de un compuesto? ¿Sí? Ok. ¿Qué va a pasar si yo aumento la concentración, por ejemplo, de un reactivo? Voy a aumentar la concentración del oxígeno. Si yo aumento la concentración de oxígeno, voy a desequilibrar el lado de los productos y voy a tener mayor cantidad de este lado, como la balanza. Si yo aumento este término, la ecuación o el equilibrio se va a dirigir al lado que nos permita disminuir el cambio. Es decir, tendríamos que irnos hacia los productos. ¿Por qué? Porque si yo aumente aquí, voy a tener que mantener el equilibrio pasando parte de lo que tengo acá hacia acá. ¿Por qué? Porque aquí tengo menos. Aquí voy a tener más y aquí voy a tener menos, ¿sí? A esto se le llama, por ejemplo, en los ejercicios mayormente te pregunta, como el ejercicio anterior que resolvimos, que nos pide el coeficiente de equilibrio y te puede decir de qué lado se dirige la ecuación, de qué lado se dirige la concentración, de qué lado se dirige el equilibrio, o de que si aumenta la temperatura de este lado, hacia dónde se dirige el equilibrio. Esto es más a dónde va este tema. ¿Qué va a pasar si yo aumento la concentración de oxígeno? Mi equilibrio va a irse del lado donde yo tenga menos, ¿sí? Mi equilibrio se va a ir del lado de los productos. ¿Por qué? Porque si yo aumente aquí, aquí voy a tener más y aquí voy a tener menos. Si antes tenía lo mismo, entonces ahora voy a tener menos acá y más acá. Por lo tanto, el equilibrio se va a ir hacia los productos, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar si yo hago todo lo contrario? ¿Qué va a pasar si yo aumento la concentración de el lado de los productos? ¿Sí? Si yo aumento la concentración del lado de los productos, ¿qué es lo que va a pasar? Mi equilibrio se va a ir a donde haya menos, es decir, se va a ir del lado de los reactivos. Mi equilibrio se va a ir del lado donde tengamos muy poquito, es decir, de los reactivos. Si antes yo aumentaba en los reactivos, mi equilibrio se iba a los productos. Si aumento mi producto, entonces mi equilibrio se va a dirigir hacia los reactivos para que la ecuación se pueda estabilizar. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo entendemos esto? Bueno, si yo aumento el producto de la reacción, además de que va a atender la formación de los reactivos, cuando esté sucediendo la reacción, se va a gastar todo lo que se está añadiendo. Es decir, si yo agrego más producto, como la reacción es reversible, va a llegar un momento en el que se va a consumir lo de acá y se va a estar produciendo otra vez lo de acá. Lo mismo si yo aumento acá, voy a consumir todo lo que yo aumenté de más mientras se realiza la formación de este. ¿Por qué? Porque voy a tener más acá, entonces necesito equilibrio. Si tengo más acá, enseguidita va mi equilibrio hacia los productos. Bueno, terminando con la concentración, vamos a pasar a la temperatura. ¿Se acuerdan en la tabla de diferencias que hablábamos de la temperatura mayor a 0 va a generar energía y la temperatura que sea menor a 0 va a ser negativa y va a generar energía, es decir, va a ser exotérmica, y si es positiva, o sea, mayor a 0 va a ser adición energía? Y dejamos, bueno, lo vamos a explicar más adelante. Bueno, este es el momento donde vamos a aplicar eso, ¿sí? Porque vamos a tener que tomar en cuenta para la temperatura la entalpía. La entalpía es un dato que normalmente se da por introducción de energía en el sistema o en la reacción, ¿sí? Es la medida de energía que vamos a utilizar.
Por ejemplo, ¿qué va a pasar si yo aumento la energía del lado de los reactivos? Energía la voy a representar como una E. ¿Sí? Voy a tener, perdón. Aquí tengo E más, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy introduciendo energía. Ok, ¿qué va a pasar si yo meto energía dentro de los reactivos? Mi reacción va a ser endotérmica, ¿sí? Porque estoy requiriendo calor para realizar mi ecuación, ¿ok? ¿Sí? Va a volverse endotérmica. ¿Qué va a pasar si yo agrego energía dentro de los productos? Mi reacción se va a volver exotérmica porque estoy liberando energía, ¿sí? Ahora, estoy metiendo energía en los productos. ¿Qué va a pasar si yo aumento esa energía? Bueno, por ejemplo, si yo aumento la reacción aquí, lo mismo, si yo tengo más aquí, va a tender hacia donde haya menos, es decir, aquí. ¿Por qué? Porque de este lado no hay energía. Entonces, si yo meto energía y además aumento más de lo que ya está, el equilibrio va a tender hacia donde haya menos, es decir, vamos a tender hacia el lado de nuestros productos. ¿Qué va a pasar cuando yo tengo como producto la energía dentro de una ecuación? Si yo aumento la energía dentro de los productos, es decir, produzco mayor energía de lo que estoy generando, perdón, se genera mayor energía dentro de lo que estoy produciendo, entonces el equilibrio se va a dirigir hacia los reactivos. ¿Por qué? Porque aquí no tengo energía y aquí tengo un montón. Entonces, para hacer equilibrio voy a mandar un poco de energía a donde lo necesito, es decir, a los reactivos. ¿Sí? Ok, ahora otro tema importante va a ser la presión. Muy bien, la presión aquí es un poco más complicado. Si en los anteriores teníamos que si teníamos más de un lado se iba del otro, si teníamos, por ejemplo, si teníamos más energía dentro de los productos se va a los reactivos. Si teníamos más en los reactivos se iba a los productos. Aquí en presión vamos a ser más delicados. Vamos a tener que tomar en cuenta muchos aspectos para saber hacia dónde se va a ir nuestro equilibrio. Y hay una regla muy importante que tenemos que seguir y la marqué aquí, donde dice que en un aumento de presión, el equilibrio siempre se va a desplazar al lado donde haya menos moles de gas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la presión va a ser la inversa del volumen. ¿Sí? Esto viene de una ecuación y de hecho en varios libros, de física te maneja esta unidad de medida o más bien esta equivalencia que la presión va a ser inversa al volumen. Entonces, si yo lo hago inverso, o sea, si tengo esta representación, ¿qué va a significar? Que cuando yo aumente la presión va a disminuir el volumen. Y si yo aumento disminuyo la presión, entonces va a aumentar el volumen. Va a ser todo lo contrario, porque es inverso. Entonces, ¿qué va a pasar si yo aumento la presión en los reactivos? Supongamos que yo aumenté la presión del oxígeno. Bueno, como estoy disminuyendo su volumen, vamos a dirigirnos hacia donde haya menos moles. ¿Cómo voy a saber dónde hay menos moles? Bueno, para saber dónde hay menos moles vamos a sumar los moles, o sea, los coeficientes de cada compuesto, ¿sí? Aquí no tengo nada, entonces va a representar 1. Aquí tengo 2, entonces va a ser 2 más 1, 3. Entonces voy a tener como número de moles 3. Y del lado de los productos voy a tener 2, porque no tengo otro coeficiente para sumarlo. Ahora, mi equilibrio se va a dirigir donde haya menos moles de energía.
Si ustedes ven aquí, donde hay menos moles de gas, corrección, y ¿dónde se va a dirigir mi equilibrio? Bueno, pues a donde tenga menos moles. ¿Y de qué lado tengo menos moles? Del lado de los productos. Por lo tanto, mi equilibrio se va a dirigir hacia mis productos. No siempre va a pasar esto de que si aumento la presión en los productos se va a ir del lado de los reactivos. Muchas veces no va a cambiar o va a seguir estando del mismo lado. Si tuviésemos otra ecuación, una ecuación diferente, entonces diríamos, bueno, si yo aumento acá va a quedar igual porque entonces aquí sigo teniendo menos moles que acá, ¿sí? Por ejemplo, si... Ok, aquí recordemos que es la presión. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros llegáramos a disminuir la presión y aumentamos el volumen? ¿Qué va a pasar? Recuerden que va a ser la inversa. Entonces, ¿qué va a pasar si yo disminuyo la presión, pero el volumen va a aumentar? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, si yo disminuyo y aumento, perdón, si disminuyo la presión y aumento el volumen, lo que va a pasar es que vamos a ir del lado donde haya más moles. Donde haya más moles, donde hay más moles, perdón, según nuestros cálculos anteriores, donde hay más moles es en los reactivos. Por lo tanto, mi equilibrio se va a dirigir hacia mis reactivos. ¿Sí? Es decir, si mi equilibrio va hacia mis reactivos, entonces yo voy a tener voy a tener el equilibrio en los reactivos. Bueno, pues ¿qué va a pasar? Que va a seguir estando aquí, no se va a mover a ningún lado. Es lo que les comentaba, ¿no? Que ¿qué va a pasar? No muchas veces siempre si aumento la presión se va a ir de un lado, del lado contrario. No, aquí no estoy metiendo nada, para que vean. No estoy ni aumentando ni disminuyendo el gas, estoy disminuyendo la presión del mismo lado donde la aumenté. Sí, por eso les digo que hay que tomar tener muchas precauciones cuando querramos cambiar algún dato o cuando, por ejemplo, si disminuimos la presión dentro de los reactivos y aquí tenemos menos moles, pues vamos a quedarnos en el mismo lado, el equilibrio va a permanecer en los reactivos. Ahora, y bueno, pues eso sería todo. Si tienen alguna duda, si no saben resolver algo no les da, pueden contactarme. Este es mi correo. Y pues yo los voy a estar atendiendo porque tengo ligado mi correo al celular. Entonces, apenas me lleguen sus notificaciones, voy a tratar de responderlas. Me pueden mandar foto del ejercicio, estoy atorada aquí, no sé qué hacer, o esto no me da, o a lo mejor en el video dice una cosa y a mí me está dando otra y no entiendo por qué, o tal vez no me quedó muy claro este tema, me gustaría que me lo expliquen más. Podemos ver la manera en la que podamos discutir el tema y tratar de resolver tus dudas.